Gracias, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Saludos cordiales desde el estado de Oaxaca. Pues bueno, el tema que nos convoca en esta tarde es un tema de verdad muy controvertido, es un tema debatido, de verdad porque, bueno, debido a unas encuestas que yo hice de manera personal con algunas personas sobre los derechos de los animales, pues algunos están a favor, otros están en contra. ¿No? Entonces, no todos, no, bueno, no todas las personas están a favor de que los animales tengan derechos. Hay personas que están a favor, otras que no. Bueno, pero hay bueno, diferentes tipos de ideas. Y bueno, yo quiero iniciar este tema con una frase que me gusta mucho que dice, la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Mahatma Gandhi, abogado, político y pensador. Eh, Al hablar del tema de los derechos de los animales, pues hablamos más que nada de los valores humanos, ¿no? En la época romana, del Imperio Romano, cuando una persona cometía un delito, por ejemplo, parricidio o el delito de infanticidio, pues la pena que se le imponía a esta persona era que los metían en un costal y pues en ese costal iba un gallo, metían una serpiente, metían un mono y metían un perro, ¿sí? Estos cuatro animales. O sea, era un sacrificio hacia los animales, porque en la época, pues bueno, en esa época, pues no. Pues los animales eran considerados como cosas, ¿no? El único, el que le daba ese reconocimiento, hablamos del derecho natural, pues nada más de que eran nada más cosas que se mueven y que tienen vida. Pero sin embargo, los animales no tenían como que ese valor, como el de decirles, oye, es que si dañas a un animal, pues te voy a poner una pena, ¿no? O te vamos a privar de tu libertad, ¿no? No, simplemente los animales no eran como que valorados, ¿sí? Ahora, bueno, hay incluso una religión hindú, que es el jainismo. Esta religión se basa mucho en no lastimar a alguien que tiene vida, a un ser vivo, ¿sí? Entonces es la única religión del mundo que digamos que protege el derecho moral, puedo decir así, de los animales. Es decir, no puedes pisar ni siquiera una hormiga. Oye, y si tú, por ejemplo, matas a un gato, lo sé, oye, pues estás cometiendo, la verdad, pues una falta muy grave, ¿no? Bueno, entonces digamos que hay teorías, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto, digamos, en un derecho tradicional, pues que reconoce los valores, los derechos morales de los animales. Entonces, estos derechos morales, con el paso del tiempo, han ido evolucionando, se han ido transformando hasta que, pues, bueno, se empiezan a crear las primeras legislaciones. Bien, pues el término animal es definido por la Real Academia Española como un ser orgánico que vive, siente y se mueve por su propio impulso. Entonces, esta definición nos da a entender, bueno, no nos da a entender de que se habla de un animal humano y de un animal no humano. ¿Por qué? Porque nosotros igual somos seres que sentimos, somos seres que vivimos y que pues también tenemos nuestro propio impulso, ¿no? Nuestras propias decisiones. Nada más que la única diferencia es que, por ejemplo, los animales pues sabemos de que actúan por instinto. Y nosotros los seres humanos, no, ¿no? Nosotros los seres humanos, pues tenemos pues, el raciocinio y de alguna manera podemos expresarnos, podemos hablar, podemos criar, ¿no? Cosas. Entonces, esa es nuestra única diferencia. Ahora, no sé si ustedes ya hayan escuchado antes, me imagino que sí, la palabra especismo. Especismo es una palabra que la cual los te aportó mucho un filósofo, Peter Singer, en la cual él dice de que el especismo es como una actitud que tenemos, que tiene el ser humano hacia otra especie que no es el ser humano. En este caso, ¿cómo es que, por ejemplo, nosotros los seres humanos, digamos que ejercemos como un poder superior hacia los animales? Es decir, somos los que en este caso, pues somos los que imponemos, somos
los que controlamos a los animales, ¿no? Bueno, domamos a los animales. Entonces, a eso se refiere este filósofo Peter Singer, de la palabra especismo, que es esa actitud, es esa discriminación que nosotros los seres humanos tenemos hacia los animales. ¿Sale? También hay otro concepto que es victimología animal. La victimología animal es el estudio de los procesos sociales y de las respuestas institucionales ante el maltrato de los animales. ¿Sí? Por dar un ejemplo, y la verdad es que hay muchísimos casos, ¿eh? Hay muchos casos, digamos, que podemos investigar. Por ejemplo, hubo un caso en el 2023 de los Estados Unidos de una persona, ¿no? Que era muy cruel con los animales, que les cortaba la cabeza, ¿no? Hubo un caso en 1998 también en los Estados Unidos de un joven, ¿no? Que le gustaba cortarle la cabeza a los gatos y que los azotaba en la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, bueno, cómo es que el ser humano, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la victimología animal, pues hablamos de un problema psicológico. Entonces digo, ¿cómo es que nosotros los seres humanos, digamos, somos tan crueles que pues que no le tenemos realmente la compasión o realmente amor hacia los animales? Pues no tenemos el respeto. Entonces por eso es que las leyes surgen a partir desde un derecho moral, a partir de los valores humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, debido a una enfermedad psicológica, bueno, espero, bueno, aquí no sé si en su momento, pues bueno, haya psicólogos, otros pues que pueden dar una mejor definición sobre esto, ¿no? Sobre la palabra victimología animal, pero es una enfermedad psicológica que tienen los seres humanos que guardan como que un cierto rencor hacia los animales, ¿no? Y pues a veces es, por ejemplo, platicaba yo con una persona y le decía yo, por qué opinas tú que se da esto, lo de la victimología animal? Y me dice, mira, dice, lo que pasa es que a veces son trastornos. A veces dice un niño si va a la calle y de repente un perro le muerde, el niño empieza a sentir como que miedo hacia los perros. Entonces, con el paso de los años, dice, o sea, si es que cada vez que él va y se encuentra siempre a un perro que le ladra, a un perro que lo quiere morder, pues como que llega a sentir cierto odio, ¿no? Hasta el momento en que, por ejemplo, esta persona ya llega a un punto donde ya es cruel con los animales. Es como, por ejemplo, hubo un caso de un señor pues, que no soportaba ver a un perro, pues así que se le fuera encima, ¿no? Digamos que, y entonces ahí de este señor, ¿qué hacía? Pues sacaba una navaja y le cortaba una pata, pues, ¿no? Le cortaba una patita al perro pues el perro, pues ya después cuando lo veía, pues mejor el perro se alejaba. Pero sin embargo, pues es una crueldad, ¿no? Que tenemos los seres humanos hacia los animales. Este, mm, surge una pregunta que se dice, ¿por qué se produce el maltrato animal? A lo mejor ustedes, bueno, de manera personal, pues se pueden hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se produce el maltrato animal? Eh, Algunas personas en sus respuestas me dijeron, lo que pasa es que surge por un trastorno, ¿sí? Porque una persona simplemente, pues, por el miedo que este animal, que un perro, por ejemplo, por una mordida, ¿no? Por ejemplo, de un perro hacia él cuando era niño, pues él empezó a crecer, pero con un cierto odio hacia los animales. Otros dicen, es que hay personas que simplemente no soportan a los animales. Dicen, ¿no? Están los miembros de una familia y de repente, pues digamos, alguien de ellos dice, es que yo quiero adoptar un perro, o sea, yo quiero sí, pero otra persona dice, no, pues es que a mí los animales no me gustan. Y entonces esta persona, ¿qué es lo que hace? O sea, simplemente, pues no le da la atención adecuada a los animales, no, tampoco le da, por ejemplo, agua, alimentos, ni nada, simplemente ejerce sobre este animal un rechazo. ¿Sí? Entonces, existen, existen dos formas de lo que es maltrato animal. Algunos autores dicen que son cuatro formas. Esas cuatro son la negligencia, el abuso intencional, la tortura y el abuso sexual hacia el animal. Pero nosotros lo podemos clasificar, todo esto lo podemos clasificar en dos partes muy importantes. Esas dos partes son el maltrato animal directo y el maltrato animal indirecto. ¿Sí? El maltrato animal directo, pues es cuando hay dolo, es cuando hay esa intención, el de dañar a un animal, ¿sí? Y bueno, por mencionar algún ejemplo, que son ejemplos, la verdad, bastante crueles,
Por ejemplo, tauromaquia. Esto se refiere a que es un acto donde el toro pues sufre varios tipos de maltrato. Por mencionar algunos, se les cuelga sacos de arena en el cuello. Eso es con el objetivo para cansarlos. Son golpeados en los testículos y luego en los riñones. Les ponen también sulfato de agua que les dan a beber. Luego les untan grasa en los ojos para dificultar su visión. Y por último, les imponían una sustancia en las patas para impedir mantenerse quietos, produciéndoles un fuerte ardor. ¿Se imaginan qué tan fuerte, o parece que cuánta crueldad hay, digamos, nosotros en los seres humanos hacia los animales? Pues bueno, afortunadamente esto ya no es así. Ahora, el otro ejemplo del maltrato animal es la tracción a sangre. La tracción a sangre pues es cuando una persona le pone una carga de verdad demasiada, una carga muy extrema a los animales, en este caso, por ejemplo, a los asnos, a los caballos, o sea, les dan una carga demasiado pesado, tanto que, pues, que los animales, pues, mueren, ¿no? De fatiga y más cuando los animales no toman agua, no están bien alimentados y aparte de eso, pues sufren golpes, ¿no? Entonces, los animales, pues se pueden llegar a enfermar y sin embargo mueren de cansancio, mueren de fatiga. Y yo creo que estos casos se dan mucho en los pueblos, ¿no? En algunas poblaciones, ¿no? Porque a veces el ser humano piensa que este animal es como una máquina, ¿no? De carga, una máquina de trabajo. Ahora bien, el otro ejemplo de lo que es el maltrato animal directo es la tracción a sangre. Ah, no, perdón, es la vivisección. Esto se refiere cuando los científicos hacen algunos experimentos hacia los animales. ¿Y quiénes son a los que más utilizan para los experimentos? A los monos, a los conejos, a los ratones, ¿no? Son como que a los que utilizan más pues para probar alguna medicina, algún avance ahí de la ciencia, ¿no? Vamos bien hasta acá, no voy muy rápido. Si ustedes me dicen si voy muy rápido, digo igual para irnos más lento. ¿Sí se va entendiendo? Sí, maestro. ¿Sí? Ah, perfecto. Con toda confianza, ¿eh? Me dicen, ¿sabe qué? Va muy rápido, o ¿sabe qué? O déjenos apuntar. Estamos en confianza. Muy bien. El otro ejemplo, el otro ejemplo es las industrias peleteras. ¿Qué se refiere a esto? Que consiste en matar a los animales para quitarles la piel, como lo son los zorros, borregos, venados, focas, la caza de ballenas para obtener la carne y el aceite. El otro ejemplo es tocar el piano. Este ejemplo sí, la verdad es cruel y pues bueno, no tiene mucho que supe de un caso similar, de acuerdo a las investigaciones que hice. Tocar el piano se refiere a cuando una persona mata a un perro, ¿no? En este caso, digamos, cuando el perro ya cansó a la persona, pues lo lleva, ¿no? A un lugar y le sujeta una soga en el cuello y pues la punta de la soga lo sujeta con un árbol, pero pone al perrito, lo pone así pues de patitas, ¿no? Entonces el perrito como que, bueno, al inicio, pues como que va como que aguantando su peso, pero llega un momento en que el perro se cansa y suelta su peso y el perro muere de asfixia. Entonces una crueldad, la verdad, terrible hacia los animales. Y por último, la pelea de perros. Aquí, pues, bueno, es considerado como el deporte sangriento, ¿sí? Que los perros entre sí se desgarran y se matan, pues, ¿y todo para qué? Para que el ser humano obtenga un lucro. ¿Alguien alzó la mano? Sí, profesor, yo, si me permite comentar algo. ¿Sí? Bueno, hace momento usted nos indicaba que los animales reaccionan por instinto. Mm, Yo tengo muchos años de dedicarme a proteger, tenemos un albergue de animales desamparados ujú, y nosotros estamos bien ciertos de que los animales también reaccionan al afecto, al amor. Los animales son ujú, capaces de sentir amor y agradecimiento por sus amos, por decirlo de algún modo, y eso los hace también dirigir sus actitudes. Entonces los animales también tienen su instinto. Muchas veces por claro, el amor que tienen, el agradecimiento, el afecto, el cariño que le tienen a uno,
dejan atrás sus instintos. Yo lo he visto Sí, muchas veces, pues uno, claro. el animal tiende a morder cuando está con uno y por ejemplo, lo vamos a curar y está dolorido y con mucho miedo, puede reprimir ese instinto, ese deseo de morderlo a uno. Incluso puede entender que uno lo está ayudando y permanecer quieto. Entonces, es importante que uno, que se considere la parte moral, emotiva o sentimental del trato a los animales. Los animales tienen sentimientos. Nosotros hemos visto morir animales de depresión. En alguna ocasión mi esposa tuvo que ausentarse y teníamos un gato rescatado también que se dejó morir de hambre porque extrañó muchísimo a mi esposa. Y también hemos tenido animalitos que están muy traumados, que han sido violentados, muy maltratados, que tienen mucha desconfianza hacia las personas y con mucho afecto, mucho cariño, con el tiempo vuelven a tener la confianza y su autoestima y a estar felices. Entonces, todos esos detalles deben de ser considerados. El maltratar a un animal no únicamente se refiere a causarle un daño físico. Puede ser que el animal no reciba el afecto que requiere, porque el animal como ser vivo requiere afecto, definitivamente, y eso no se considera. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia en agosto porque nosotros vivimos en la zona de Tlatelolco y tenemos perritos ahí que se han quedado con nosotros porque ya están viejitos y son pequeños. Una vecina que nos odia por motivos que desconocemos hizo una denuncia ciudadana y logró que fueran a catearnos. En la madrugada llegaron los policías, rompieron nuestra puerta, nos sacaron a mi hijo y a mí así desnudos, nos llevaron al búnker, luego de ahí al reclusorio norte, pero una cosa muy mala fue que se llevaron a mis animalitos. Eran 6 perritos. Los agarraron como zapatos viejos, los aventaban en un contenedor pequeño a los 6, nada más oía cómo chillaban. Eso, eso sí es maltrato animal. A nosotros nos acusaban de maltrato. Estamos acusados porque estamos en proceso de maltrato animal. Ese fue un verdadero, incluso ahora creemos que los animales ya no existen, ya los han de haber sacrificado, porque desde agosto hasta esta fecha y no hemos logrado salir de este asunto. Entonces, ellos se llevan a nuestros animales. Se supone que aquí el bien jurídico tutelado son los animalitos y que todo esto parafernalia que hicieron es por el bien de los animales, para protegerlos. Sin embargo, cuando la policía llega, no tienen ni el mínimo interés en proteger a los animales, se los llevan. Ellos, los animales estaban acostumbrados a nosotros, a nuestro afecto, a nuestro cariño. Eran animales que nos querían y que nosotros los queríamos como nuestra familia. Ahora no sabemos en dónde están y segurito, segurito que no están bien tratados. Entonces, esos detalles se deben considerar. Hay un maltrato animal que ¿quién va a acusar a los policías o a la persona que se lo llevó? Son vacíos que están pendientes. Cuando esa gente que se dedica, de esa fiscalía que se dedica al maltrato animal, no es gente capacitada, es gente malvada, que no le interesa para nada ni las personas ni los animales. Solo se trata de dañar. A nosotros nos han endilgado un montón de cosas y de multas, cuando nosotros deberíamos de tener una medalla porque hace 20 años que nosotros protegemos animales con todo afecto, con todo amor, con nuestros propios recursos y que el Estado debería de hacer eso y nosotros hacemos un trabajo que el Estado hace. Pero no la ley no considera eso. Los artículos que señalan el maltrato animal en el Código Penal son muy laxos, muy relativos, muy flojos, no indican exactamente lo que hace falta. A nosotros cuando nos apresaron, no tuvimos una entrevista con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público, la fiscal que nos acusó, hubiera tenido la sensibilidad de platicar con nosotros para que le explicáramos cómo estaban ahí, quiénes eran, teníamos animalitos enfermos, no les interesó hasta el momento. Ellos hacen su carpeta de investigación y el fiscal solo acusar, 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 acusar. Jamás vuelven a mencionar a los animalitos. Nosotros consideramos que dentro de la cadena de custodia deberían estar los animalitos. Vamos a suponer que ya entramos a juicio y que yo quiero rebatir el asunto de que allí digan ellos que están maltratados. Quiero solicitar un perito. ¿A quién va a revisar si ya no hay animales? Entonces, dentro de la cadena de custodia deberían estar ellos y debería de haber un protocolo para asegurarse de que los animales están mejor tratados
que lo que ellos suponen que nosotros los maltratáramos. Entonces, hay muchos, muchos vacíos que deben de platicarse, que deben de... Y no soy el único, hay otros albergues que también han sido atacados, porque no podemos decirlo de otra manera, por los policías, se han llevado a los animalitos. Hay uno que está en la Colonia del Valle, en la calle de Concepción Baistegui, es un lugar que tiene muchos años, es muy bonito, muy bien puesto, es muy limpio, los vecinos colaboran, a los animalitos los sacan 4 veces al día a pasear, a caminar. Sin embargo, llegaron los policías y se llevaron los animales a la fuerza, aunque los vecinos impidieron muchas cosas. Entonces, hasta la fecha no les han regresado su inmueble, ni a nosotros. Peor, a mí, a mi casa, fue la fiscal y argumentando que había 23 toneladas de basura, la vaciaron mi casa, se llevaron todo, nos dejaron literalmente en la calle, se llevaron todo, mis computadoras, mis herramientas, mis libros, mis títulos de ingeniero y de licenciado, todo, todo, absolutamente todo. Hágate cuenta que de repente ya no hay casa. Y eso no nos lo han comunicado oficialmente, supimos porque salió en los periódicos y en la televisión, pero a nosotros oficialmente no se nos comunicó. Y entonces, regresando al punto, considerando que aquí el bien jurídico tutelado son los animales, debería ser el centro, el meollo de toda esta parafernalia. Y los animales no existen. En la acusación, en la carpeta de investigación, nunca se vuelven a mencionar los animales. Ese es mi comentario, maestro. Gracias. Gracias, de verdad, señor Fran. Gracias por su aportación. Y sí, ¿no? O sea que, pues más que nada influye los valores de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Que tenemos que darle, pues bueno, tenemos que respetar a los animales, darles el buen trato y sobre todo porque son seres vivos, son seres que sienten, ¿no? Como dijo usted. Y sí, la verdad, pues, o sea, los animalitos se dan cuenta quién los quiere y quién no. Sí, entonces para continuar, el maltrato indirecto animal, entonces voy a mencionar algunos ejemplos que es ir a las corridas de toros, asistir a las peleas de gallos, asistir a la pelea de perros, incluso comprar abrigos de piel es una forma también indirecta sobre el maltrato indirecto al animal, castrar mascotas, ¿sí? Por mencionar algunos ejemplos. Ahora, ha habido, digamos, valores morales que grandes filósofos han aportado, pues para que todo esto también sea posible la creación de las legislaciones, ¿no? Estos filósofos que han aportado mucho sobre el tema de los derechos de los animales son los siguientes. Pitágoras fue Pitágoras decía que los animales tienen alma como los humanos. Tom Regan decía, reconoce a los animales, reconoce en los animales derechos como la vida y la integridad física. Sí, los grupos abolicionistas, también estos grupos que protegen mucho los derechos morales de los animales, pues también, ¿no? Tienen su propia doctrina y su propia filosofía moral. Peter Singer dice que el animal debe ser considerado moralmente, aunque su uso será considerado por un bien mayor. Peter Singer, este filósofo, utiliza este concepto de lo que es el especismo, ¿sí? En una obra que él tiene que se llama Teoría de la Liberación Animal. Está otro filósofo que dicen que es el padre de la filosofía negra, ¿no? Dicen algunos autores. Pero dice, es Arthur Schopenhauer. Este filósofo es uno de los más brillantes del siglo XIX. Fue un moralista, atribuía derechos porque los animales pueden ser objeto de daño. Decía que dañar a los animales sin motivo es una injusticia que no debe permitirse. Este filósofo le otorga los derechos morales a los animales. Entonces él tiene una frase que utiliza mucho que dice, quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Y Kant consideró que un animal es un ser pensante y que por eso ingresa a ese ámbito del derecho. ¿Sí? O sea, estos filósofos aportaron ideas muy buenas sobre el respeto de los derechos morales de los animales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué surge con estos derechos morales? Empieza a haber una evolución y empieza a haber un reconocimiento de los derechos de los animales. Sí, o sea, estamos hablando ahorita desde un aspecto moral para poder aterrizar desde un aspecto jurídico. ¿Sí?
Entonces los animales tienen tres derechos morales básicos, que son los más importantes, que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal y luego al derecho a la libertad, que son los principales. Podemos definir los derechos de los animales en dos sentidos, desde un sentido amplio hasta en un sentido estricto. Desde un sentido amplio, que es el lato sensu, que son las teorías que plantean argumentos diversos, la consideración moral de los animales, como por ejemplo el vegetarianismo, la ética kantiana, teoría de las capacidades, este, que estos consideran a los animales como sujetos de derecho. Ahora, en sentido estricto, en estricto sensu, vemos que son teorías que proponen el reconocimiento de derechos a los animales, como por ejemplo este reconocimiento a la vida, a la integridad corporal, a la libertad, ¿sí? Y entonces que dice que los animales tienen que ser tratados con respeto. Entonces tenemos que los animales son sujetos de derecho y que tienen que ser tratados con respeto. Entonces, en un concepto jurídico, podemos decir de que el derecho animal es un conjunto de teorías, principios y normas destinado a brindar una protección jurídica al animal de especie distinta a la del ser humano, promoviendo y procurando su bienestar y su protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el derecho moral nos invita a nosotros, a los seres humanos, de que no solo vaya de una legislación, que tenemos un concepto jurídico, pero este concepto jurídico tiene que ir más allá, ¿sí? Tiene que ir más que una legislación aplicable y todo eso, pues tenemos que trabajar en los valores de nosotros los seres humanos, ¿sí? Tenemos que aprender a respetar la vida de un animal, no matar a un animal nada más porque no quieres al animal y lo privas de la vida. Entonces, yo hice una encuesta que la cual le pregunté a algunas personas, ¿qué estatus jurídicos tienen los animales en el derecho? Unos me dijeron, es que son cosas y no pueden tener derechos, ¿sí? Otros dijeron, pues es que son cosas que sienten, pero sí pueden tener derechos, pero a algunos cuantos. Otros dicen, pues sí son animales y que sí merecen tener, y que sí merecen ser reconocidos sus derechos como animales.